Gracias, joven. Un poquito más a lo mejor, si no. Ándale, gracias. Más fácil. Gracias. Seguimos estudiando el tema del significado de negarse a uno mismo. El último día que analizamos esto, que fue hace 8 días, empezamos a ver que hay muchos casos referidos en la palabra de Dios de siervos y siervas de los que se nos habla en la palabra, en donde la negación de uno mismo fue evidente y además fue crucial para que esas personas, esos varones, esas mujeres, pudieran cumplir con el propósito para el cual fueron creados o creadas. Y motivo por el cual sus ejemplos y sus testimonios quedaron plasmados ahí en la palabra de Dios, como un ejemplo para los hijos de Dios, ahora sí que del futuro, que somos nosotros. José, por ejemplo, decíamos que estuvo dispuesto a negarse a sí mismo todas las veces que fue necesario, con tal de ser obediente a Dios. Por ejemplo, cuando sus hermanos lo maltrataban, si bien él iba y lo refería a su papá, y ahora sí que los acusaba, por ahí si alguien nos ayuda, mira, ya hay más sillas, muchachos. También al frente hay lugares. Gracias. Aún y cuando José vivió ese tipo de situaciones difíciles, pues nunca se puso difícil con sus hermanos, ¿verdad? Ni hizo gran aspaviento. Cuando lo vendieron sus hermanos y fue llevado a Egipto por unos madianitas y después fue vendido como esclavo, no renegó de Dios ni se apartó de él. Siempre fue un varón temeroso de Dios, obediente a Dios. Tan es así que cuando siendo el mayordomo de la casa de Potifar, uno de los principales integrantes del gabinete, por decirlo de alguna manera, del faraón en aquel entonces, era el jefe de los militares, Potifar. Y José, por su buen desempeño como esclavo, fue puesto como mayordomo de la casa de Potifar, de todos sus bienes, dice la Biblia. Y pues dice la Biblia también que José, cuando fue puesto como primera persona después del faraón, años después, tenía 30 años. Por lo tanto, cuando fue mayordomo de Potifar, tenía menos de 30 años, o sea, era un chavo, ¿no? ¿Cuántos tienen menos de 30 años? Pues todos, bueno, la mayoría, porque son chavos, son jóvenes, son muy jóvenes. Así estaba José, y dice la Biblia que le hizo... pues le gustó, más bien le gustó a la esposa del jefe, el patrón, que era una señora pues mayor que él seguramente, pero pues lo trató de seducir de manera muy directa y de plano lo jaló físicamente para que, dice la Biblia, para que se acostara con él. ¿Qué hizo José? Más bien, la pregunta la cambio. ¿Qué pudo haber hecho si José hubiera tenido en su corazón, vamos a decirlo, cierto rencor hacia Dios? A ver, Dios, yo te he obedecido toda mi vida. Y sin embargo, tú permitiste, uno, que mis hermanos me violentaran, me aventaron a una cisterna vacía en el desierto, me dejaron allí casi para que me muriera. Cuando pasaron unos mercaderes, me vendieron a ellos. Fui traído a Egipto como esclavo. Y ahora me están metiendo a la cárcel injustamente. Bueno, esto fue antes. Fui traído como esclavo a Egipto. Fui puesto como mayordomo aquí de este señor. Pues no se vale. Yo estaba tan contento allá en casa de mi padre. Y tú mira cómo has permitido que se me trate. Y entonces, ahora sí que de desquite, pues le voy a hacer caso a esta persona. Y me voy a portar mal y me voy a involucrar con ella. Yo creo que eso hubieran hecho muchos varones. De hecho, hay muchos varones cristianos que quizás les va mal en su relación matrimonial. O voy a decir algo menos malo, no les va tan bien como quisieran.
¿Y qué hacen ante la primera oportunidad de ser infieles? Por ejemplo, con alguien del trabajo, o con alguien de la familia, o con alguna amistad. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿No saben? Son infieles, justificándose a sí mismos diciendo, una no es ninguna. Por una vez, ¿qué va a pasar? O bien también, todo el mundo lo hace. Usted ha sabido de todos los compañeros de trabajo que fulanito anda con sultanita y perenganito ya se metió con quién sabe quién. Y quién sabe quién anda detrás del otro y le hace caso y le hace ojitos y se los responde. Y así, ¿no? Una serie de situaciones. Y entonces la gente se justifica porque dice todo el mundo es así. Y yo no veo que les pase nada. Lo vi el viernes y hoy lunes lo veo aquí en la oficina y no le cayó un piano en la esquina, ¿verdad? Como en las caricaturas que va pasando el personaje, chispas, le cae un piano encima. No, no le pasó nada, no lo atropelló un camión, no se enfermó de nada. Aquí sigue y se porta re mal. Entonces, ¿yo por qué no voy a hacer lo mismo? Muchos varones dicen así y a lo mejor también muchas mujeres cristianas. Porque tendemos, hermanos, a desquitarnos con Dios o a justificarnos de nuestras acciones, pero José no lo hizo. José se quedó firme a sus convicciones, a su temor reverencial, de respeto sí, pero también de temor por el posible castigo de Dios, ante tan siquiera la posibilidad de serle infiel a Dios, metiéndose con la esposa de su jefe, o sea, cometiendo adulterio, desde luego. Se negó a sí mismo, renunció, a sus deseos carnales, porque pues era un chavo, ya dijimos, tenía menos de 30 años. Como dice el pastor, amplia expresión, ya estaba en edad de merecer. Ya le gustaban seguramente las mujeres. ¿Cómo a qué edad le empiezan a gustar a las mujeres, a los chavos, a los jovencitos? A ver, los más jóvenes que nos digan, sin que se sientan afectados o señalados. ¿A qué edad un chavito le empieza a decir, pues esta chavita no está tan mal, ¿no? Más o menos. Diego, ¿no? Tremendo, así. A ver, Diego, platícanos tus experiencias desde la primaria. A lo mejor algunos desde el kinder, ¿no? Ya andan muy acelerados. Pero ya como para decir, le voy a ir a decir que sea mi novia. Secundaria, primaria, secundaria, sí. Ya la prepa, ya que les digo, ¿no? Ya pasaron muchas cosas. Pues entonces José, que estaba por ahí de los 20 y tantos, pues ya pensaba cuando menos en estas cosas, ¿no? Yo no les voy a decir que ya se quisiera casar, quién sabe, eso solamente él lo sabría. Pero de que ya sabía que era un hombre y que era una mujer y cómo funcionaba el asunto, les aseguro que ya. Sí. Y tuvo la oportunidad. ¿Pero qué hizo? Negó su propio beneficio, su propia comodidad, su propio goce, con tal de obedecer a Dios y a todo lo que aprendió seguramente en su casa desde muy pequeño, con su padre. Renunció a la satisfacción de su carne. Cuando después es puesto en la cárcel, tuvo la oportunidad de bendecir a dos personas, al copero y al panadero del rey, que también habían sido puestos en la cárcel, cuando le platicaron que habían tenido sueños. Y José, teniendo ese don sobrenatural de interpretación de sueños, los bendijo dándoles la interpretación de sus sueños, sin saber si ese acto de
bondad, de misericordia hacia ellos, porque ellos estaban muy angustiados de no saber qué significaban sus sueños, sin saber si eso le iba a beneficiar o no a José. Incluso cuando le da la interpretación al que finalmente salió de la cárcel, que fue el copero del rey, le dijo, acuérdense, cuando estés delante del faraón, porque vas a ser reinstalado en tu puesto, te acuerdas de mí, por favor, y le hablas bien de mí. Aunque no lo hubiera, o sea, sin saber si lo iba a hacer o no, pues, le dio esa interpretación. Lo bendijo de esa manera. ¿Cuántas veces nosotros primero medimos si vamos a recibir alguna ganancia antes de bendecir a alguien más? Y hasta no asegurar que vamos a ser también nosotros bendecidos o beneficiados, como dicen por ahí, no soltamos prenda, no ayudamos a la otra persona. Porque no queremos renunciar a nosotros mismos, somos muy egoístas. Me das y te doy. Me ayudas y te ayudo. Pero me lo firmas, ¿no? Me lo garantizas. Y eso no está bien, porque eso no es renunciar a uno mismo. Moisés, el siervo de Dios allá en el desierto, ¿se acuerdan? Estuvo dispuesto a renunciar a las comodidades del palacio del faraón. Acuérdense que fue el hijo adoptivo de la hija del faraón, o sea, era nieto adoptivo del hombre más poderoso del mundo. ¿Qué comodidades, qué educación, qué lujos podrá haber tenido durante toda su formación? Dice la Biblia que estuvo en el palacio del faraón 40 años. Decíamos el otro día que a lo mejor el promedio de ustedes, la edad es como de 23. Échenle el doble de lo que han vivido ahorita con puro lujo. Puro lujo de primera categoría. Las películas que hemos visto sobre Egipto, ¿no? Hay un montón de películas, nos pintan unos palacios impresionantes. Pues yo creo que se quedan cortos. Ha de haber sido una cosa brutal, el lujo con el que vivieron estos hombres y estas familias. Claro, nada que ver con la forma en cómo vivían los esclavos o el resto del pueblo, ¿verdad? Pero los meros han de haber tenido una vida facilísima desde el punto de vista material. Y Moisés era uno de ellos. ¿Cuándo dice la Biblia que dijo no más? Cuando vio a un egipcio maltratar a un hebreo. Y estuvo dispuesto, a lo mejor no de la mejor forma, pero estuvo dispuesto a renunciar a sus comodidades con tal de no seguir permitiendo el maltrato a otras personas. Porque había sido educado y criado por su madre biológica, lo dice la Biblia. La Biblia no dice cuántos años tuvo esta oportunidad de ser criado por su madre, pero seguramente en esos años desde bebé aprendió estos valores que son bíblicos, ¿no? Y sobre todo el amor por su pueblo. Que no salió en 40 años ahora sí que a involucrarse con los hebreos, bueno, pues fue su decisión, no sabemos qué pasó. Pero llegó un momento en que dijo, no más, no voy a tolerar que vuelvan a maltratar a un hebreo. No lo hizo de la mejor manera, tomó la justicia en su propia mano y mató al egipcio que estaba maltratando al hebreo. Y por eso tuvo que huir de Egipto. Tuvo que pasar 40 años en el desierto, en la soledad relativa, alejado de su pueblo. Porque el haber defendido a un hebreo no le valió para que el pueblo lo tomara como propio. Huyó al desierto. Y allá estuvo 40 años. Y luego, finalmente, pasó otros 40 años llevando a ese pueblo que amaba a la tierra prometida. Pero era un pueblo, eran personas ingratas, desconsideradas, murmuradoras, dice la Biblia, contumaces y rebeldes, todo el tiempo quejándose de su liderazgo, todo el tiempo desobedeciendo. Oigan, que vamos para allá. No, Moisés, mira, nos sacaste de Egipto, allá estábamos re bien.
¿Se imaginan todo el tiempo estar oyendo quejas y quejas y quejas y quejas? Todavía de que los había sacado de la esclavitud. Los agarraban a latigazos, los mataban, nada más por no cargar a lo mejor un bote de cemento. Bueno, no había botes, o bueno, no sé, pero bueno. Por no obedecer una orden de los egipcios los mataban. Y los liberó de eso. Jonás estuvo dispuesto a ser apedreado o agredido por los ninivitas cuando finalmente decidió obedecer a Dios. Todos sabemos la historia que al principio Dios le dijo: Jonás, ve a Nínive a predicar el arrepentimiento, porque este pueblo es bien pecador y los voy a destruir. Entonces te voy a mandar para darles una oportunidad. Diles que los voy a destruir si no se arrepienten. Y no estuvo dispuesto en una primera instancia, porque tenía un corazón duro, ¿verdad? Dice la Biblia. Dios permitió que fuera echado al mar, donde dice la Biblia que lo tragó un gran pez y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando finalmente se arrepiente delante de Dios y el pez lo vomita, dice la Biblia, finalmente va a Nínive y obedece. A sabiendas de que el pueblo de los ninivitas era un pueblo rebelde, al grado que Dios estaba ya harto de ellos. O sea, ¿a qué se arriesgó Jonás? A que lo mataran. Apenas poniendo un pie en Nínive, ¿no? Apenas empezando a pregonar y a predicar el evangelio. ¡Hey, ninivitas! Escúchenme bien, si no se arrepienten, dice Dios que los va a destruir. No, pues lo hubieran podido matar, como sucedió con muchos profetas. Y ya no digamos por los ninivitas, por los mismos israelitas, por los mismos hebreos que mataron a sus profetas, dice la Biblia. Abraham estuvo dispuesto a dejar la comodidad de la casa paterna para ir, dice la Biblia, a donde no sabía, con tal de obedecer a Dios. Dice la Biblia, muchachas y muchachos, que Abraham era riquísimo, tenía mucho dinero. Y cuando salió de la tierra de su padre, en Ur de los Caldeos, dice la Biblia que se llevó su ganado, o sea, su lana. Se llevó a su sobrino, se luego a su esposa. ¿A dónde iba? Dice la Biblia, sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de nosotros, honestamente, estaríamos dispuestos a renunciar a lo que ya tenemos seguro para ir, quién sabe a dónde, por mandato de Dios? Yo creo que muy pocos de nosotros, muy pocos. El otro día me compartió mi esposa, ya la había visto yo, una tarjeta que le escribió a mi hijo Alan cuando se fue ya de manera definitiva a los Estados Unidos, sabiendo que ya no iba a regresar, cuando menos ya a establecerse allá con su familia. Y en la carta, pues, entre otras muchas cosas, le decía: me voy completo, pero pues no sé qué me espera. Me voy en obediencia a Dios. Y a mí, que soy su papá, la verdad me impactó mucho leer esas palabras. Porque, pues aquí en México, él lo sabe, pues tiene prácticamente asegurada la ayuda, el apoyo de quienes somos sus papás. Y de alguna manera, los que ya están más grandecitos, seguramente ya empiezan a entender la importancia de la familia. Cuando somos chavitos, 13, 15, 18, 21, 20, por allí todavía decimos: bueno, mi familia, pues mucho gusto, ¿no? Los quiero mucho. Pero ya conforme va avanzando el tiempo, uno le va dando más valor a la familia. Así es natural. Y le decía a su mamá en la carta: los voy a extrañar y me van a hacer mucha falta. Pero me voy en obediencia a Dios sin saber qué viene, confiado en que lo que viene está en sus manos. Algo así dice.
¿Y por qué les comparto esto? Que es muy, muy personal, muy de la familia, porque es un ejemplo, muchachos, de lo importante que es obedecer a Dios cuando escuchamos su voz y que nos dice, ve. Aún y cuando no sepamos qué va a haber allá. Y cuando digo allá es allá geográficamente, pero también allá en el tiempo, en el futuro. Claro, cuando estamos en Cristo, sabemos que será de bendición. Pero habrá luchas, seguramente. Habrá momentos difíciles, seguramente, como los vivió Abraham. Y ustedes lean el Génesis, la historia de Abraham después de que sale de su casa es de emoción, ¿no? Está difícil. Vivió cosas muy difíciles Abraham. Muy difíciles. Fue confrontado con la bendición que tenía ya de un hijo para quedarse sin él en obediencia a Dios. O sea, prácticamente se quedó sin su hijo en su corazón, cuando menos. Ya después Dios tuvo misericordia de él y envió una solución y una salida. Pero ya como para estar listo para sacrificar a su hijo, como dice el relato, es que ya en su corazón ya había renunciado a su hijo. Cuando estando con su sobrino se le pone pesado y le dice, es que yo quiero esa tierra, siendo que le pertenecía por derecho a Abraham, pues Abraham está dispuesto a renunciar a esa tierra y se la cede. O sea, Abraham cedió y cedió y cedió toda su vida y estuvo dispuesto a renunciar a sí mismo y a sus comodidades toda su vida por amor a Dios y por esa esperanza que Dios había puesto en él el día que Dios habló con él y le dijo, te voy a dar una descendencia que será grande en la tierra. Y se aferró a esa promesa, aun y cuando no tenía hijos. Qué cosa tan bonita, ¿no? El ejemplo de Jesús es el mayor, porque estuvo dispuesto a dejar, dice la Biblia, su trono celestial para venir al mundo a nacer como un ser humano. Imagínense siendo Dios perfecto, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, venir a nacer en el cuerpo de un ser humano que se enferma, que le duele, que se cansa, que le hacen mal las ondas, que lo quisieron matar varias veces, que finalmente lo crucificaron, siendo que es Dios. Pero estuvo dispuesto a negarse a sí mismo y a renunciar a su posición como Dios para venir a nacer al mundo de esta manera. Con todas sus carencias y dificultades, dice la Biblia que no tenía dónde recostar su cabeza. Ustedes y yo, gloria al Señor, espero que así sea, y si no, vienen al final de la reunión con Clau y conmigo. Tenemos una cama donde descansar todas las noches y tenemos una almohada, ¿verdad? O que sea una toallita o algo para ponernos allí en la cabeza y no estar así. Bueno, en algún momento de mi juventud yo dormí sin una almohada. No sé cómo le hacía porque ahora no puedo. Pero bueno, dice la Biblia así, que no tenía nada, ni una almohada. Jesús vino para estar dispuesto a los 33 años a ir a la cruz, en nuestro lugar. Aunque nunca pecó, tomó nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que ir a esa cruz. Si bien hay condenación para todos, hay libertad, porque Cristo toma nuestro lugar. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, ¿qué merecíamos o qué merecemos? La muerte. ¿Quién toma nuestro lugar y muere por nosotros? Cristo Jesús. Él se negó a sí mismo para tomar nuestro lugar en ese sentido. Es justo lo que nos pide, que estemos dispuestos todos los días a renunciar a nosotros mismos como lo hizo Él. ¿Para qué? 1, para hacer su voluntad y no la nuestra. Y 2, para bendecir a otros. Para eso ese es el propósito de negarse a uno mismo.
¿Qué otro propósito podría haber en negarse a uno mismo? Lo repito, primero, de negarse a uno mismo. Estar dispuesta a renunciar a los deseos, sueños, proyectos personales para que se haga entonces la voluntad de Dios en nuestra vida. Y dos, segundo objetivo, negarse a uno mismo, bendecir a otros, antes que a mí mismo, antes que a mi propia comodidad. No sé si les platiqué en la clase pasada de un video que nos llegó de un muchacho, bueno, de un señor más bien ya grande que está en el metro sin ropa, cuando menos sin la parte de arriba, en una ciudad que se ve que hace mucho frío, porque todo el mundo viene en el metro súper tapado, con abrigos y chamarrotas y bufandas y gorros y guantes. Y estando allí, el pobre hombre sentado, sin camisa, sin chamarra ni nada, muy delgado, se ve que un muchacho que lo está viendo se quita la chamarra, se quita la camisa, se acerca a él y lo empieza a vestir. No solamente se los avienta allí, ¿no? Seguramente el hombre olía mal, estaba sucio, pero aún así el muchacho lo viste, le pone su camisita, le abrocha la camisa, le pone la chamarra, le abrocha la chamarra y el señor ni se movía. Yo creo que estaba impactado y ya el joven va y toma su camino, ¿no? O sea, y yo no les digo que ese sea el único sentido de negarse a uno mismo, pero si no estamos dispuestos muchas veces a dejar nuestra comodidad de una chamarra, de una camisa, de unos tenis. Ahora en la pandemia, y qué bueno que no están aquí, y hablo de esto porque es lo que conozco, no crean que por otro motivo. De repente nos decían mi hija y su marido, le decíamos, oigan, ¿qué van a hacer el sábado? Vamos a comer. No podemos, vamos a ir a entregar despensas. Y al principio mi esposa y a mí se nos hizo así como, ¿a dónde? ¿O qué? ¿De la ONU? ¿O qué despensas? ¿No? Hubo un desastre natural, no me enteré qué pasó, cuál despensa. No, es que lo que hacemos es comprar comida y armamos despensas. Las cargamos en el coche y vamos en las calles buscando a ver quién Dios pone en nuestro corazón, ir a entregarle y regalarle una despensa para que pueda sostenerse una semana, 2 semanas. Sobre todo ahorita que no hay trabajo y que la gente no tiene comida y que la gente está enferma. Y miren, yo me sorprendí porque fuimos un día, 2 días antes y su sala, su pasillo de la entrada estaba lleno de cajas y de comida que no les ha de haber costado 2 pesos, o sea, no sé cuánto invirtieron en eso. Lograron armar como 30 despensas como para una semana o 2 semanas de subsistencia. Y yo dije, bueno, ¿y quién los obliga a hacer esto? Nadie. Pero se duelen al dolor de personas cercanas que pudieran llegar a estar padeciendo una necesidad terrible en estos momentos tan difíciles en que nuestra ciudad, nuestra comunidad está sufriendo tanto, ¿no? Y en una ocasión me dijo mi yerno Felipe, me dice, oye David, ¿me ayudas? Porque pues de repente se complica el estacionarme y el dejar el carro, de repente no es fácil, ¿no? Y llevarle la despensa al que veo que está ahí sentado, que a lo mejor ni siquiera se puede parar, que está con una mano extendida en los carros. Sí, le dije, yo te ayudo. Y estuvimos como 1:30, 2 horas entregando estas 30 despensas. Y lo más impresionante para nosotros, mi esposa y para mí, fue que lo hicieron durante 3 años. ¿Dónde sacaban los recursos? No tengo idea, nunca les pregunté. Pero estoy seguro que eso pues les bendijo, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Dad y se os dará. ¿Qué se hubieran podido comprar ellos con ese dinero? Pues seguramente muchas cosas cómodas para ellos, para su bebé en ese momento, Iker. Vacaciones o un coche o no sé. Una chamarra, unos zapatos.
Y lo comento porque es un sentido muy fácil de entender de lo que es negarse a uno mismo. Claro, uno puede llegar a hacer muchas otras cosas por los demás, no solamente darles comida o cosas materiales. Debemos estar dispuestos todos los días a renunciar a nosotros mismos, como lo hizo Jesús. Al negarnos a nosotros mismos, bendecimos precisamente a alguien más. Siempre, siempre que tú renuncies a ti mismo, a ti misma, alguien va a resultar bendecido. Entiéndelo bien, créemelo. Y a lo mejor no lo vas a ver con tus ojos, pero va a suceder. Cuando tú estés dispuesto, dispuesta a renunciar a tu descanso, a tu dinero, a tus comodidades, a tus sueños, etcétera, etcétera. Hace como que, Clau, 20 años, 2001, 22. Me llamaron de mi empleo y me dijeron, ingeniero, pues va a haber cambios y le vamos a pedir su renuncia, su salida. Sí, claro. Digo, no. Sí, feliz, bravo, no. Me habló mi jefe, que había sido mi jefe, 10 minutos después. Me dijo, David, ya supe, quiero que sepas que aquí conmigo, él ya estaba en otro lado, tienes tu lugar asegurado. ¿Cómo se enteró? ¿Quién sabe? ¿Quién fue con el chisme? ¿Quién sabe? Pero ya sabía. Y me habló. Y yo sé que fue de Dios. Porque en esa llamada Dios me hizo ver que Él estaba conmigo y que no me iba a dejar nunca. Y me dijo, David, no te preocupes, el mismo sueldo que tienes allí, lo tendrás acá. Con el mismo horario, con responsabilidades similares, vente conmigo, me dijo. Entonces, pues, súper tranquilo yo, dije, bueno. Pero ya platicando con mi esposa, me dijo, oye David, yo creo que hay otras cosas que pudiéramos hacer para bendecir a la iglesia. Y en ese tiempo había situaciones complicadas en la iglesia, se requería mayor presencia de discipuladores, un mayor seguimiento. Platicamos con el pastor y el pastor nos dijo, vénganse conmigo, ayúdenme aquí en la iglesia. No les puedo pagar ese salario, pero Dios va a proveer. Y Dios ha provisto desde ese día hasta la fecha. Y nunca nos ha dejado. Y hace 5 años el Señor dijo, cambio de rumbo, cambio de planes. Y nos dio trabajos en donde Dios nos ha bendecido. Ahí va la cosa. A veces no es tan fácil, a veces es mucha presión. Pero bueno, el Señor nos ha bendecido. ¿Por qué? Porque hemos querido hacer la voluntad de Dios. Estar dispuestos a renunciar a uno mismo para poder bendecir a otros siempre. El problema y la razón por la que no estamos dispuestos a hacerlo es que pensamos, hermanos, que tenemos derechos. No, pues es que yo tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a tener un magnífico empleo. Yo tengo derecho a ser millonario, como decía por ahí un cantante cristiano, ¿no? Me preguntaron un día, ¿cuál es el sueño de usted y su familia? Yo quiero que mis hijos sean millonarios. ¿What? Y está en video, ¿eh? No lo estoy inventando. Algunos dicen, tengo derecho a mi comodidad, a mi descanso. Tengo derecho a comprarme lo que quiero y priorizar mis necesidades antes de las necesidades de los demás. Tengo derecho a preservar mi vida por encima de las de los demás. Ahora que fue el campamento de niños, híjole, dije, voy a aguantar. No, es que ya las rodillas y la espalda, ya tengo 54 años y ustedes saben, los que fueron de monitores y los que han ido en el pasado, ir a cuidar niños y estar con ellos, involucrarte. Uf. Nadie me obligó a jugar fútbol, sí es cierto. No les miento, el muslo izquierdo me dolía espantoso el domingo en la noche. Ya gracias a Dios existen medicamentos para alivianar esto, ¿no? Y desde luego el poder de Dios para sanarnos. Pero sí, te está causando un problema. Sí, mi amorcito. Estamos terminando.
¿Qué es lo que una pareja prioriza muchas veces por encima del bienestar de sus hijos, por ejemplo, cuando llegan los hijos? El coche, la casa, el celular de moda o de primera gama, su tiempo de diversión o de descanso. Muy bien puede haber un auto último modelo o de modelo reciente en la cochera o fuera de la casa, aunque los hijos o la esposa no tengan zapatos o ropa adecuada, o aunque, no se le dé la importancia debida a la educación. ¿Conocen ustedes personas, varones, que se compran autos de, no sé, por decir un número, 200,000, 300,000 pesos, pero que sus hijos no tienen una buena educación y que no les importa? Va el hijo súper mal en la escuela y ni siquiera son para pagarle unas clases de regularización. Finalmente, la educación es lo más duradero, lo más útil que le podemos dar a un hijo, más que una consola de videojuegos, o una bicicleta. Debemos estar dispuestos, todos, de los más jóvenes hasta los más grandes, debemos estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos para bendecir a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos, por favor. Padre, gracias por tu palabra esta tarde, porque, ay Señor, qué importante es que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a renunciar a nosotros mismos. Ese es el ejemplo que tú nos das, que tú nos dejaste al ir a la cruz. Entregaste, Señor, tus privilegios. Negaste, Señor, renunciaste a tu trono para nacer en un pesebre tan humilde, sucio, simple, no en un palacio, Señor, que muy bien hubieras podido hacer. Pero de la manera más humilde veniste a este mundo y viviste una vida muy sencilla, Señor, para después ir a la cruz. Humanamente hablando, de manera injusta, porque tú no pecaste. Pero lo hiciste por amor a todos nosotros, Señor. Para que nosotros no tuviéramos que pasar por ese castigo de muerte, Señor. No solamente hablando de la muerte física o el castigo físico, sino de la eterna, de la espiritual, la del alma. Por eso fuiste a la cruz. Por eso te negaste a ti mismo. Por eso renunciaste a tu posición divina para venir a sufrir, a morir como un ser humano. Gracias, Dios, y gracias por el ejemplo que nos das y nos dejas a nosotros. Te bendecimos por ello. Ayúdanos a seguir tu ejemplo y a renunciar a nosotros mismos, a nuestros sueños, a nuestros anhelos personales, para dar lugar a tu voluntad que se lleve a cabo en nuestra vida y también, sí, Señor, también para bendecir a los demás. Esa es nuestra oración este día. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí en la entrada hay una caja que dice ofrendas y diezmos. Por favor, si alguien quiere hacerlo, si Dios lo pone en su corazón, puede depositar ahí su ofrenda, su diezmo. Con mucho gusto. El Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta luego.